Perfecto, reiteramos. Alerta en C5N, la inflación ciudad para el mes de junio es de 3,7% y en lo que va del año ya ha alcanzado un 16,4%. Bueno, ya tenemos aquí a nuestra invitada, ella es Miriam Bregman, legisladora en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, Miriam, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, la primera reflexión respecto de este número, ¿no? Bueno, que el número es altísimo y si lo miramos acumulado con lo que fue el último año o los 2 últimos años, la verdad es que es una inflación terrible de un gobierno que llegó alardeando que la inflación se controlaba fácilmente y que ellos lo iban a poder hacer. Y lo que es más grave, me parece que hay que señalar, es dónde impacta la inflación, porque es altísima en alimentos, es altísima en los servicios básicos y todo esto obviamente perjudica especialmente a las familias trabajadoras, a las familias más humildes. Te quería poner un ejemplo que me impactó muchísimo de hace unos días. Hicimos una reunión en la legislatura de la ciudad para recibir denuncias de los colegios secundarios, de los chicos, de cómo son hostigados por la policía dentro y fuera de las escuelas. Los chicos hablaron de eso, pero lo que nos asombró de una manera increíble es que contaban cómo los pibes van con hambre a las escuelas. Miriam, tenemos el dato de inflación del INDEC, tenemos una alerta y ya continuamos. Sí. Estamos hablando de la inflación del INDEC para el mes de junio a nivel nacional. Miriam Bregman, te interrumpí justo porque, bueno, teníamos este nuevo dato, ¿no? En coincidencia, en realidad, con la ciudad de Buenos Aires. Me dicen que 16 en el primer semestre, 16 en el primer semestre, lo acumulado hasta el momento y 3,7% para el mes de junio, como decíamos. Sí, y precisamente te decía eso, cómo esto impacta en las familias trabajadoras, en los sectores populares, que los chicos de las escuelas nos contaban, esto fue el jueves en la legislatura de la ciudad, nos contaban cómo los pibes, las pibas van con hambre a las escuelas. Ese es un fenómeno que se ha acrecentado muchísimo en el último tiempo. Compañeros míos, docentes de mi partido, del PTS en el Frente de Izquierda, que trabajan en villas, dicen que aumentaron muchísimo la cantidad de personas que asisten a los comedores. Es decir, todas estas cifras que parecen a veces tan frías, hay que empezar a trasladarlas a cómo repercuten en una situación social que ya era grave. No es que la Argentina viene de ser un país sin desocupación o sin pobreza, pero que se han acrecentado muchísimo en el último tiempo. Pero Miriam, ¿sabes que cuando hablamos con algunas de estas personas que, bueno, llevan adelante algún comedor comunitario, por ejemplo, nos decían, hubo un momento en el que nosotros logramos empezar a ocuparnos de otras cosas que no tenían que ver solamente con lo alimentario, ¿no? Y, por ejemplo, dar capacitaciones, que empezamos de alguna manera a salir de esta situación. Después, en algún momento, y esto digo sin puntualizar en algún gobierno, bueno, volvió esa pendiente decreciente al punto de que en realidad ahora estamos hablando, o lo mencionabas vos, un incremento de chicos que van a comer a las escuelas, pero además una alimentación en las mismas escuelas que no es la misma que tenían hace un tiempo, por ejemplo, y que va en detrimento de calidad. Sí, la calidad de la comida ha bajado muchísimo. Todos los que tenemos nuestros chicos en la escuela pública sabemos que la calidad de la comida es uno de los mecanismos de ajuste del presupuesto de la ciudad. La comida es mala. Incluso se hacen con estos artilugios como decir que se retiran las paneras porque el pan no es saludable. Bueno, pero ¿por qué lo reemplazan? Por una fruta, una mandarina, que ningún chico se puede llenar ni sentirse satisfecho con esa comida. Entonces es algo muy serio y, como te decía, se incrementa muchísimo. Y lo que demuestra que Argentina está atada a los vaivenes de la política económica local, pero también de la política económica del mundo, ¿no? Entonces, cuando hay alguna turbulencia, esto impacta directamente sobre estos sectores que son los más perjudicados y que a veces es lo que menos se ve en estos índices. Vos lo mostrabas bien, los salarios han aumentado incluso, y estamos hablando de sectores en blanco y demás, las paritarias a lo sumo el 15%, cuando la inflación ya de medio año pasó eso. Entonces ahí hay toda una discusión porque es evidente que el gobierno lo que quiere es que sean esos sectores los que paguen las consecuencias del ajuste. O sea, la variable de ajuste son los salarios y el poder adquisitivo de los sectores populares, ni que hablar de los jubilados, ¿no? Sí. Bueno, hablaba Ratazzi hace instantes y nosotros lo mostrábamos, lo dijo anoche aquí en C5N, y hablaba de este ajuste que tenemos que pagar entre todos. Claro, lo que pasa es que el entre todos de ellos siempre lo pagan los mismos. Mirá, en la Argentina, cada vez que hubo una crisis económica, las grandes crisis que hubo la dictadura hasta acá, fin del 89, principio de los 90, la de la Alianza, siempre
te sacan todo y después te devuelven un poquito. Nunca se recuperan las condiciones anteriores. Y creo que eso es lo que está haciendo este gobierno. Este gobierno está haciendo un nuevo saqueo para hacer una enorme transferencia de ingresos de los sectores asalariados populares a los sectores más concentrados y después va viendo. El problema es que las variables no le cierran ni siquiera dentro de su propio esquema. Pero es importante analizar esto y verlo en términos históricos porque nunca se recupera lo anterior. Mira, lo que se perdió con la dictadura, sangre y fuego como lo impuso la dictadura, nunca más se volvió a un 2% de su ocupación como había previamente. 89, 90, las privatizaciones, ¿alguien las revirtió? Ni el gobierno de la Alianza, ni los 12 años de gobierno kirchnerista que, como ellos mismos decían, a tasas chinas, Cristina Kirchner dijo los empresarios se la llevaban en pala. Todo eso no alcanzó para que revirtiera las privatizaciones, para que los servicios volvieran a ser públicos y baratos. Entonces, en algún momento, a producto de la situación económica, se puede estar mejor, pero no cambiarse las condiciones estructurales económicas del país. Ante la primera crisis que el país sufre, nuevamente se intenta descargar la crisis sobre los sectores populares y los trabajadores. Respecto a esto que decís, y puntualmente con YPF y con el caso de Aerolíneas Argentinas, después de la venta de Marsans, en un momento donde casi quedó fundida, ¿te parece que ahí no hubo una vuelta atrás diferente? No, mira, lo de YPF está, por eso Macri no tocó el esquema. Si YPF fuese estatal y fuese maravillosa para el Estado, Macri lo hubiese cuestionado. Bueno, no digo maravillosa. No, digo, el tema es que el caso de Aerolíneas sí. El caso de Aerolíneas es distinto porque hay una enorme lucha de los trabajadores y creo que eso fue un reaseguro enorme. Por eso cuando nosotros insistimos que las conquistas se consiguen y se defienden con la movilización popular, el caso de Aerolíneas puede ser analizado desde ese lado. Igual se pagó a empresarios vaciadores. Ahí hay otra discusión de por qué el Estado, o sea, con lo que todos aportan, tiene que hacerse cargo de estas estafas, ¿no? Pero el caso de YPF es más categórico porque se salió de YPF y se pasó a un acuerdo con Chevron. Yo misma fui víctima de la represión, esa no me la contaron, estuve en Neuquén con mi compañero legislador Raúl Godoy, bueno, estaba Pino Solanas, había un montón de personalidades en ese momento en Neuquén, nos movilizamos la legislatura en Neuquén cuando se aprobaba el acuerdo con Chevron en el año 2013, una represión feroz a nosotros, obviamente a las comunidades mapuches que reclamaban porque les invadieron su territorio con métodos absolutamente contaminantes como el fracking. Y estas cosas a veces pasan, pero después las padecemos todos, porque este esquema de privatización o de acuerdos completamente beneficiosos para las empresas lleva a que la Argentina haya perdido la posibilidad de seguir produciendo energía como históricamente había sido. Entonces son discusiones de fondo que a veces no se hacen mucho porque, como te decía, en época de bonanza económica, bueno, parecen discusiones secundarias. El problema es cuando empieza la crisis y cuando empiezan a producirse todos los efectos de ella sobre los sectores populares. Ahí se exponen cuáles son los programas. El Frente de Izquierda es claro. Dice que hay que renacionalizar todo el sistema de energía en la Argentina, que tiene que haber servicios públicos bajo control de sus trabajadores para que sean baratos, de calidad. Es decir, un esquema absolutamente diferente de que plantean todos, que es o subsidiar a las empresas o un tarifazo sobre el bolsillo. Lo que pasa es que un intermedio posible entre esto que ustedes plantean y, por ejemplo, lo que hoy plantea el gobierno de Mauricio Macri, que es un incremento de tarifas de manera descomunal y que además recaiga sobre el usuario que termina pagando muchísimo, hay un punto intermedio. ¿Sabes a veces, que no? A veces parece demasiado lo que ustedes proponen. No es demasiado. ¿Sabes que no? Porque el intermedio, como te decía antes, puede ser para épocas donde no hay una crisis económica, pero cuando hay crisis económica, de algún lado tiene que salir el dinero y estamos en una crisis grave. Los datos que vos das son de una crisis profunda. Por más que estos días el dólar se haya calmado, entonces quieren mostrar como que dominaron la crisis, cualquier economista serio te va a decir que pusieron algunos parches, pero el sistema actual con las tasas que están pagando y demás es una bomba de tiempo. ¿Y por qué esa bomba de tiempo tiene que explotar del lado de los trabajadores y el pueblo? ¿Por qué nunca explota del otro lado? Entonces, salidas intermedias a veces se plantean, como fue durante el kirchnerismo la entrega de subsidios, pero durante un periodo. Eso también fue generando un agujero que después termina en un nuevo ataque al bolsillo popular. Entonces creo que en épocas de crisis hay que ser claros sobre quién queremos que la pague.
Está claro que la situación es complicada, ¿no? Bueno, todos los indicadores, todo lo que contamos a diario tiene que ver con pérdidas de puestos de trabajo, a futuro, tal vez que ya no se han dado al día de hoy, pero que ya se anuncian por parte de lo que es, bueno, el área del Estado. ¿Cómo imaginás este próximo semestre, que desde el Gobierno Nacional ya anticipan se dará de recesión, de empleo estancado, por lo menos en el área estatal? Mira, lo veo de una manera muy preocupante, porque si ya a esta altura se perdieron 100.000 puestos en blanco, ni que hablar de todo lo que es empleo no registrado, ¿no? Que es tan difícil de calcular. Y el gobierno contabiliza el aumento de puestos de trabajo contando el monotributo social o formas de precarización y de pérdida de trabajos en realidad. Entonces me parece que es grave, porque esta es la situación hoy, pero si hay recesión seguramente vendrán más despidos. Por eso hay que pensar muy bien cómo lo enfrentamos. Creo que, bueno, el fin de semana va a venir la nueva ministra de Economía de la Argentina, quien decide los destinos de Argentina, que es Lagarde, del FMI, va a estar en la Argentina. ¿Qué van a hablar? ¿Qué van a decidir? Creo que es importante pensar cómo enfrentamos eso en serio, ¿no? Algunos plantean que no hay forma, porque el acuerdo ya está firmado, pero hay otros que van un pasito más allá y dicen, no, hay que, bueno, detener de alguna manera el acuerdo. La visita de Christine Lagarde parece que tiene que ver con esto, con que aparentemente, decían, estaba preocupada por la gobernabilidad o por el apoyo, ¿no?, que se le daba a este acuerdo o no. ¿Te parece que puede cambiar algo que la sociedad argentina en general se oponga a lo que sigue del acuerdo? Porque, bueno, ya hubo un primer préstamo. Sí, categórico, me parece que sí, que se puede hacer. Mirá, al FMI ha sido cuestionado en Jordania, en Haití, en distintos países viene siendo cuestionado precisamente porque no pensemos que este acuerdo solo afecta a este gobierno. Este acuerdo centralmente va a afectar al próximo gobierno. Entonces es importantísimo pensar y debatir qué se va a hacer con el FMI. No alcanza con decir no al FMI, el FMI es malo. Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a romper con el FMI? Argentina nunca rompió con el FMI. Después de que se le pagó, se siguió siendo parte del FMI. ¿Qué va a pasar con la deuda externa? Creo que son los grandes temas que hoy hay que debatir, porque... Pero es verdad que durante mucho tiempo, y perdón la interrupción, pero es que a mí me parece muy complejo cuando todo, cuando se generaliza, ¿no? Porque es muy injusto con algunas personas o para algunos sectores. Cuando hablamos también de que Argentina nunca dejó de ser parte del fondo, hablamos de que sí, es verdad, seguimos siendo parte, pero no de la misma manera, no pidiendo un préstamo como el que estamos pidiendo ahora. No, porque precisamente se desendeudó, pero volvemos a lo mismo. Argentina le pagó peso por peso al FMI de una deuda que es ilegítima, ilegal, tanto como la que está tomando Macri ahora. Pero no era la forma de sacarnos el No creo, mira, ahí está. De hecho, dejaron de venir a monitorear durante muchos años. Bueno, también. sí, si le pagas todo, ahora también si Macri le paga todo, no le van a exigir. El problema es que a costa de qué se paga, de dónde sale ese. Eso no sale en la billetera de ninguno de los gobernantes, ¿eh? Es dinero que no va a salud, que no va a educación. No es casualidad que hoy la Argentina tenga todo el sistema de salud absolutamente destruido. Es porque el dinero no fue a salud, sino que fue a pagar a deuda, al Club de París, al Fondo Monetario. Entonces son debates que hay que darlos profundamente. Sí, se pagó en un momento que, como hablábamos antes, se crecía a tasas chinas. ¿Y ahora? ¿Por qué pagar en ese momento estaba bien y pagar ahora no? Nosotros tenemos una coherencia, decimos que es una deuda que es ilegítima, que es ilegal. Porque ahora estamos pagando para que ellos vengan a monitorearnos y a dirigir el destino de los argentinos, que no es lo mismo que pagar en todo caso para que no vengan más. Bueno, pero pagar es pagar, porque el dinero... ¿Vos crees que no hay una diferencia en eso? No, ¿sabés que no hay una diferencia? Porque el dinero, o sea, sí, obviamente, esto es una subordinación absoluta, eso no, esa diferencia sí. Lo que yo digo es de fondo, hay que pensarlo. Sí. De fondo, ¿por qué Argentina tiene que seguir sometida a deudas contraídas por la dictadura militar cuando hay fallos de la justicia argentina que ha dicho que es ilegítima? Ni siquiera se revisó eso. Se pagó sin chistar. Se le pagó al Club de París, que es una deuda contraída por la Libertadora. Entonces, alguna vez hay que empezar a discutir eso, porque ese dinero que se va en la deuda, siempre con alguna excusa, que pagamos para que no nos controle, que pagamos para que nos preste plata, que pagamos, es una sangría interminable. Lo que se demostró en todo este tiempo es que es una sangría interminable. Bueno, ahora más que con nunca, idas y vueltas... Ahora más que nunca, porque además ahora lo que está generando este acuerdo con el fondo es probablemente pérdida de puestos de trabajo, y digo, es gravísimo. Y va a generar más. Y va a generar muchísimo más. Sí, por eso yo te preguntaba, ¿cómo imaginás que sigue la cosa si es que no hay una alternativa, digamos, si sigue su curso este acuerdo? La alternativa es enfrentar el acuerdo, es desarrollar verdaderamente una movilización y una lucha que pueda enfrentar este acuerdo, que diga no al pago de la deuda externa. Es el acuerdo con el FMI, pero es
todo lo que se va todos los días de la Argentina en una bicicleta financiera imparable, en intereses de la deuda externa. Si no se corta eso, no va a haber una mejor educación en la Argentina, no va a haber un mejor sistema de salud. Entonces, por otro lado, se discute educación. Entonces hacemos enormes debates sobre educación paritaria docente, la educación de Finlandia. No se pueden desconectar las discusiones porque tiene una explicación que la Argentina se haya destruido la salud, la educación, y es que se ha subordinado todas las prioridades del país al pago de una deuda externa absolutamente ilegítima, al pago del FMI, al pago de todos los organismos financieros internacionales. Hablas de educación y bueno, de hecho ahora no se discute calidad educativa, o por lo menos en las últimas semanas, porque bueno, los docentes están ahí esperando discutir salario y porque de hecho a nivel universitario, bueno, denuncian una situación muy pero muy complicada que podría ser que en el segundo cuatrimestre no empiecen las clases en las universidades porque no tienen para pagar la luz. Bueno, esa es la consecuencia de lo que acaban de firmar con el Fondo Monetario. Creo que hay que ver qué sale de la próxima visita de Lagarde a la Argentina, pero es evidente que el ajuste va a venir, siempre el ajuste vino en esos lugares, vino en esos sectores, y por eso yo digo también que las mujeres somos las más perjudicadas, porque si vos te pones a ver en la educación, en los sectores de salud, es donde hay más trabajo femenino. Entonces las mujeres vamos a ser principalmente afectadas por el acuerdo con el Fondo Monetario. Hay que tomar el ejemplo de las mujeres. Las mujeres nos organizamos, salimos a pelear y demostramos cuando todos nos decían que no daba la relación de fuerzas, que no se podía, que había que enfrentarse a la Iglesia, que era imposible que saliera la ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Logramos que se vote en diputados, lo estamos peleando en el Senado. Esa misma fuerza es la que hay que desarrollar y tomarla como una palanca para discutir lo del FMI, porque no son cosas diferentes. Es el mismo acuerdo, son los mismos enemigos que tenemos las mujeres, porque nos van a afectar a los mismos sectores. Ponele que conseguimos, supongamos que conseguimos el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿En qué hospitales? En hospitales destruidos, en hospitales donde los médicos no cobran. Entonces creo que esa fuerza que las mujeres logramos desarrollar y demostrar tiene que ser una palanca para mover todo, y para esas estructuras sindicales que no se mueven, que cuesta tanto, que vienen tan arrodilladas al gobierno, empezar a moverlas desde ahí. De cara a la votación del aborto en el Senado, bueno, por el aborto legal, para decirlo correctamente, hablas de este factor hospitales o salud en general en la República Argentina, y es muy cierto. De todos modos, esto no quiere decir y no invalida de ninguna manera tu apoyo a la legalidad. No, yo lo apoyo concretamente y creo que es la pelea que tenemos que dar. Lo que señalo es que si las mujeres logramos enfrentar a tantos enemigos juntos y con una enorme movilización imponer esta ley que nos fue negada 13 veces. Yo fui una de las que encabezó el proyecto la vez anterior que se presentó. 13 veces lo tuvimos que presentar. Bueno, ahí se demostró cuál es el camino. Creo que quedó claro cuál es el camino, cómo nos tenemos que organizar, autoorganizar para pelearla y para mover esas estructuras que parecen que nunca llegamos. Fíjate, la CGT tuvo que cambiar un poco sus declaraciones, pero lo primero que dijo, no, nuestras obras sociales no se van a hacer cargo del derecho al aborto. Creo que hay que empezar a pensar cómo si las mujeres pudimos desarrollar esa fuerza y conseguir una ley por tanto tiempo obstaculizada, cómo esa misma fuerza, si se desarrollara potencialmente, podría mover muchas otras cosas. Sí, y es muy cierto lo que decís también. Las mujeres decidimos organizarnos en un momento en que ya parecía que no había otra opción, porque además, si no me refiero a la legalización del aborto, sino también a la violencia contra las mujeres, ¿no? Porque en realidad durante años se reclamó que hubiera políticas, bueno, incluso que la justicia funcionara de otra manera, y esto no fue así, no se avanzó. Bueno, hubo una ley de femicidio, pero la verdad es que no se avanzó. No alcanza demasiado con aumentar las penas, Por eso, ayer lo hablábamos con Zamora, cuando las mujeres tocamos fondo, decidimos salir a la calle a buscar ayuda. Y nada fue igual, nada fue igual. Desde aquel 3 de junio del 2015 que salimos a la calle, nada fue igual. Y creo que ahí hay que poner la mirada, como cuando te dicen que no se puede, porque ¿quién pensaba que se podía conseguir en diputados esa ley después de todas las leyes que venían saliendo? Eran todas contra los intereses populares. Bueno, eso demuestra que hay un camino para seguir, para enfrentar al FMI, para dejar de pagar la deuda, y que no siempre tenemos que elegir entre mal mayor y mal menor, mal mayor y mal menor. Nosotros del Frente de Izquierda ponemos todo nuestro empeño en eso. Gracias, Miriam. Muchísimas gracias por venir.